Buen día, estudiantes de grado noveno, reciban un cordial saludo de mi parte. En el video de esta ocasión trabajaremos el tema del Renacimiento, el cual fue un movimiento artístico, cultural y científico que dio paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Se originó en Italia durante el siglo XIV y se expandió por toda Europa hasta el siglo XVII. Empecemos. Este momento histórico fue muy relevante para la humanidad, dado el giro radical que se tenía de pensamiento y de concepción del mundo, saliendo del oscurantismo a una época caracterizada por el apogeo de la ciencia, de las artes y de la cultura. Uno de los elementos más valiosos para el Renacimiento fue retomar el pensamiento griego y romano, pues se consideraba que ellos tenían una visión más amplia y completa del mundo y de la naturaleza. Por lo tanto, se valoraban capacidades como el conocimiento, los dones artísticos y la inteligencia. Dada su importancia, son muchos los elementos que serían precisos destacar. Sin embargo, al ser un momento histórico muy amplio, ya sabemos que va desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, vamos a destacar 5 características fundamentales. En primer lugar, tenemos el antropocentrismo. Es una palabra de origen griego. Antropos significa hombre y céntrico, que es el origen de, o el punto desde donde se origina. En este orden de ideas tenemos un gran cambio radical por completo con lo que se vivía en la Edad Media. En la Edad Media teníamos el teocentrismo, teníamos a Dios como centro del universo. Este cambio, al convertir al ser humano en el centro, como la creación superior, pues tendrá grandes implicaciones en la ciencia, en lo artístico y en general en el conocimiento humano. Esto nos lleva a la segunda característica, el racionalismo. Para los renacentistas, la razón es el único medio para construir y crear conocimiento. También marca una gran ruptura, puesto que en la Edad Media era Dios y propiamente las Sagradas Escrituras quienes tenían la verdad absoluta del mundo. Otro elemento importante es la ciencia. Con la ciencia tenemos la característica o la particularidad de que empezaron o se dio inicio a las primeras experimentaciones y observaciones de la naturaleza y del universo desde un método científico. Por otra parte, tenemos el individualismo como una característica también muy importante, y esta consiste en la vuelta o en la perspectiva de verse a sí mismo, del conocimiento del ser humano como tal. En este orden de ideas, pues también la ciencia dará como objeto de estudio el ser humano, ya que en la Edad Media, por ejemplo, el cuerpo era sagrado, no podía estudiarse, no podía manipularse, más sin embargo con el Renacimiento empezamos a encontrar los primeros trabajos en anatomía y unos avances muy grandes e importantes en la medicina. Para finalizar, la quinta característica es a nivel artístico. Se retoman los valores grecorromanos en el arte, en la escultura, entre otras. La escritura también será una de ellas, y volverán a surgir esos valores en torno a la naturaleza, al conocimiento y a la cultura que estas civilizaciones antiguas tenían. Por lo tanto, como la palabra indica, Renacimiento fue ese resurgir del ser humano en todo su esplendor, ¿no? En todas sus facetas,
desde el conocimiento, lo científico, lo artístico, también por supuesto lo cultural y lo social, dejando de lado atrás una época que se caracterizó y que se denominó oscurantista, justamente porque fueron pocos los avances en torno a estos temas que acabé de mencionar, debido a la rigurosa lectura de los textos sagrados que limitaban el actuar del ser humano y pues por supuesto también eh, limitaba todas las esferas, lo científico, lo artístico, todo tenía que estar ligado a Dios y a esta creencia religiosa propiamente de la Europa de este momento, impidiendo expandir el conocimiento del ser humano.